Muy buenos días, queridas familias, oyentes y amigos que nos escuchan y nos ven un día más en Biblia contigo. En esta oportunidad vamos a empezar una serie de estudios bíblicos nueva titulada Familia en Misión. Durante todas estas semanas estaremos explorando el propósito de Dios para las familias. Te recordamos que puedes contactarnos a nuestro número de teléfono 6976-3018. Allí puedes enviar tus preguntas, puedes enviar si tienes alguna duda, interrogante, incluso puedes enviarnos un saludo. Que hablando de saludos, pastor, aprovecho para enviarle un cordial saludo a toda mi familia que todos los días nos escucha por la radio, ¿verdad? En este momento le queremos dar la bienvenida al pastor Espejo. Él nos va a estar dando y acompañando todas estas semanas para tener el estudio bíblico de esta semana, titulado Familias en Misión. Pastor Espejo, bienvenido. Muchas gracias, Aira. Él nos va a estar hablando sobre la familia y tenemos este folleto titulado En Familia, que nuevamente les recordamos que lo pueden adquirir, esta guía de estudios bíblicos, en www.bibliacontigo.com. Dios es el creador del universo, nos dice Génesis 1:1, pastor. En su obra primorosa de la creación, después de organizar todas las cosas, Él instituyó la familia. La corona de la creación fue el ser humano, quien fue la única criatura hecha a imagen de Dios. Él creó al hombre llamado Adán y a una mujer llamada Eva, los cuales unió en matrimonio, estableciendo así la primera familia humana. La palabra familia aparece por primera vez en la Biblia en Génesis 7:1. La palabra hebrea Havit y la palabra en griego oikos se traduce como casa y familia. La familia se puede definir como un grupo de personas a la que se pertenece, unidas por la sangre, linaje, propósito y valores. En este momento nos vas a estar acompañando durante 30 minutos para poder profundizar sobre el propósito de la familia que Dios fundó desde el principio. Pastor Espejo, la primera pregunta: ¿quién creó la familia? Muy buena e interesante pregunta. La familia, queridos oyentes y televidentes, nació en la mente de Dios. Dios, dice el Génesis capítulo 1, versículo 18, creó primeramente a Adán, el primer varón. Y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, le haré ayuda idónea para él. Y dice la Biblia que Dios hizo caer a Adán, en Génesis capítulo 2, versículos 24 en adelante, hizo caer a Adán en un profundo sueño y de una de sus costillas sacó de su cuerpo y con esa costilla formó a la primera mujer, a Eva. De tal manera que el mismo Dios trajo a Eva cuando Adán despertó de su sueño. Entonces Adán vio por primera vez en su vida una hermosa mujer. Tan hermosa que dice la expresión hebrea que Adán dio un brinco porque estaba acostado, dio un brinco de emoción y dijo: esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Entonces Dios es el creador de la familia humana, del hombre y la mujer. Muy bien, pastor. Esa primera pregunta es muy curiosa, ¿verdad? Porque muchas personas piensan, ¿verdad?, que la familia ha sido creada por la humanidad, que ya, ¿verdad?, después de los años fue que la familia fue fundada, que se creó, pero es bueno que la gente entienda y sepa de que fue fundada por Dios, ¿verdad? Así y desde el es. principio de todo. Correcto. Segunda pregunta, pastor. ¿Qué dos sexos creó y unió Dios en el principio con el propósito de la procreación familiar? Bueno, si vamos nuevamente al registro de nuestros orígenes, la palabra de Dios,
Dice en Génesis capítulo 1, 26 y 27, que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, hombre y mujer. Por lo tanto, Dios estableció dos sexos, por dos razones. La primera, porque los dos sexos se complementan. Los hombres no somos iguales que las mujeres, jamás, nunca de los jamases, porque pensamos diferente, sentimos diferente, tenemos diferentes maneras de reaccionar, somos diferentes en muchos sentidos. Hasta el aspecto físico. En el aspecto físico, cómo reaccionamos ante el dolor. Los hombres somos muchas veces más cobardes para el dolor, las mujeres son más resistentes para el dolor. Los hombres nos cuesta la soledad, las mujeres sobrellevan mucho mejor la soledad. Los hombres solo podemos hacer una sola cosa a la vez. Las mujeres pueden estar haciendo 1000 cosas, planchando, cocinando, responder el teléfono. Somos diferentes. Entonces, para complementarnos, Dios creó esos dos sexos, hombre y mujer. Y en segundo lugar, porque la única manera de procrear es tener intimidad, un hombre con una mujer, para que la mujer conciba y dé a luz. Qué bueno saber eso, pastor, y que el público que nos ve y que nos escucha sepa, ¿verdad?, cuál es el verdadero, los dos verdaderos sexos que realmente Dios creó desde el inicio. La tercera pregunta nos dice de esta manera, pastor. Aunque Adán y Eva procrearon muchos hijos e hijas, ¿cuáles son los nombres de los 3 primeros hijos de la familia? Génesis, el capítulo 4, versículos 1 y 2 dice lo siguiente. Y conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, el hijo mayor. Dice la Biblia, y después dio a luz a su hermano Abel, el segundo hijo. Y conoció, ahora vamos al capítulo 5, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Por lo tanto, los 3 primeros hijos fueron Caín, Abel, y con la muerte de Abel nació Set, el tercer hijo. Qué importante es este punto, pastor, porque mucha gente deja olvidado a Set. Solamente se acuerda de la historia de Caín y Abel, ¿verdad? Pero es importante recalcar que no solamente existió Caín y Abel, sino que hubo un tercer hijo importante que fue Set. Es que Abel murió muy joven. Su propio hermano lo mató, no tuvo descendencia. Entonces, y Caín huyó y se fue lejos, y pues él fue el que dio origen a los hijos de los hombres. Le llama a los hijos de los hombres la Biblia aquellos descendientes de Caín que no tuvieron en cuenta a Dios. Entonces era necesario que tuvieran un tercer hijo para que continuara el linaje de los escogidos de Dios o de los obedientes a Dios, Set. Y por supuesto después tuvieron muchos más hijos, porque Adán vivió 930 años. Imagínate, Eira, cuántos hijos pudo haber tenido en toda esa larga vida. Así es, mi mamá siempre dice que uno es ninguno. Así que me imagino que ellos, ¿verdad?, pudieron tener bastante descendencia. La siguiente pregunta, pastor. ¿Qué bendiciones dadas por Dios a la familia se logran mejor y únicamente en una relación matrimonial entre un hombre y una mujer? Bueno, la Biblia dice en el Génesis 1:28, ahí está la base bíblica para el matrimonio. Dice lo siguiente, y los bendijo Dios. Esa palabra los bendijo quiere decir que Dios, después de haberlos creado, les dio una bendición especial como pareja, les dio su aprobación, les dio el permiso para que pudiesen formar su primer hogar. Los ángeles y los animales creados eran testigos de esa primera boda. Y después que los bendijo, Dios le da el regalo de bodas. ¿Y cuál es el regalo de bodas? Ahora sí, después de mi bendición, pueden multiplicarse. Pueden tener descendencia. Y cuando hablamos de multiplicarse, estamos hablando de procrear a través de la intimidad sexual. Entonces, la bendición que Dios les dio es la bendición de tener la intimidad, porque el sexo es un regalo de Dios para la pareja
que está casada, bajo la bendición de Dios. Y después le dijo, tengan muchos hijos, llenen la tierra y sean ustedes los administradores de la tierra. Así que esa es la doble bendición, el poder procrear y el tener el cuidado, la administración de toda la creación. Pastor, me gustó mucho esa forma, esa metáfora de usted ponerlo, de que sea un regalo, ¿verdad? Así Para es. que los jóvenes que nos vean sepan de que no es algo simplemente por hacerlo, sino que es algo que Dios nos otorga luego del matrimonio, ¿verdad? Eso fue el plan de Dios y todavía sigue siendo. Es muy importante esa parte. Siguiente pregunta. La Biblia advierte a Satanás. Tratará de destruir a la familia. ¿Qué valor le está dando algunas personas a la familia? Bueno, dice la Escritura en Romanos capítulo 1, voy a leer, dice aquí, por esta causa, como los hombres, especialmente los descendientes de Caín, no quisieron tomar en cuenta a Dios, se olvidaron de Dios, Dios los entregó, dice la Biblia, a pasiones vergonzosas. Estoy leyendo Romanos 1:26. Pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra naturaleza. De la misma manera también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución que corresponde a su extravío. Lamentablemente, Eira, el pecado fue desviando la familia del plan original. Fue metiendo en la mente ideas que nunca estuvieron en los planes de Dios. Y los hombres, dice la Biblia, se metieron con hombres. Las mujeres con mujeres, contrario a lo que Dios había establecido. Y por consecuencia de esta desviación del plan de Dios, Dios los dejó para que llenaran la tierra de esta maldad. Y por causa de esto, Eira, Dios tuvo que destruir la tierra con el diluvio. Porque esto se regó por todas partes y causó mucho daño. Y lamentablemente ahora estamos viendo que la familia está desapareciendo. Que ya no hay matrimonios y que los que se casan no tienen hijos. O si no, si se casan entre hombres o entre mujeres, ¿cómo van a poder reproducirse conforme a la orden de Dios? Por lo tanto, vemos un ataque sistemático del matrimonio, porque como fue obra de Dios, como fue un regalo de Dios, entonces el enemigo está tirando por la borda el plan de Dios para el matrimonio. Pastor, hay algo que usted mencionó y es que usted dijo que Dios permitió esto, ¿verdad? Ahí es donde entra el libre albedrío. Es correcto. Con las personas, ¿verdad? Dios sabe que esos actos están malos, pero sin embargo Él nos deja el libre albedrío a las personas para que puedan tomar sus decisiones. Dios nunca, escucha esto, Dios nunca va a imponer su voluntad. Dios lo que hace es nos habla a través de la Biblia, nos advierte, a veces sufrimos consecuencias. Definitivamente ahora ha aumentado los problemas emocionales, mentales, por desviarnos muchas veces de los planes de Dios. Pero Dios no impone y no impide muchas veces que el hombre haga su voluntad, aunque las consecuencias son inevitables y son malas. Así es. La siguiente pregunta, pastor, nos dice: ¿qué concepto interesante presentó Jesús sobre la unidad de la familia? Muy interesante pregunta. Mateo 1:25 dice lo siguiente: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda casa o ciudad dividida contra sí misma no permanece. ¿Qué significa esto? Que para que una familia pueda mantenerse, para que una familia pueda progresar, para que una familia pueda cumplir los altos ideales que Dios tiene para la familia, tiene que permanecer unida. Y cuando hablamos de unidad, estamos hablando de la unidad primeramente de los padres, porque Eira, si ahora la pareja, padre y madre, con costo, educamos a un hijo y con mucho sacrificio y dificultades, imagínense un solo progenitor, es mucho más difícil. Entonces, la unidad familiar, me refiero a la unidad entre los dos padres para cuidar, atender al hijo. La influencia de un padre
La presencia de un padre en el hogar es fundamental. Se le llama referencial paterno. Los hijos que crecen con sus padres toman ese modelo de paternidad responsable para después serlo cuando sean adultos. Pero un hijo que no tiene ese referencial paterno, entonces cuando es adulto y tiene hijos no sabe cómo ser padre. Una hija que tiene el referencial paterno y recibe el afecto del padre, crece con mucha seguridad y estima propia. Una hija que no tiene la presencia del padre en su hogar, el amor del padre, por esa carencia se va con el primer muchacho que le habla cosas lindas y se va y después el muchacho la deja. Y vemos lo que ocurre en muchas madres solteras. Entonces, la importancia de tener a los dos padres y que esos dos padres manifiesten afecto, que los hijos vean a sus padres abrazándose, besándose, eso fortalece muchísimo la autoestima, fortalece muchísimo la seguridad emocional de un hijo. Por eso es muy importante la unidad familiar, pero si no hay un padre y madre, porque estamos en este mundo así, por lo menos que la familia se mantenga unida, los padres con los hijos, o si hay una madre con los hijos, que haya unidad en la familia, es muy importante. Y usted habla de la importancia de esto, ¿verdad? Pero yo me pongo a pensar que esto viene desde mucho antes, porque incluso para poder llevar a cabo esto de que la familia sea unida, de que esté el padre y la madre juntos y todo esto, eso implica que uno tiene que escoger bien a su pareja desde un principio. Muy buena pregunta. Para elegir, Dios estableció un proceso. Primero tenemos que ser amigos, porque cuando uno es amigo, sin interés de conquista, se muestra tal como es. No está aparentando, uno es amigo. Mientras más tiempo dure el tiempo, mientras más dure el tiempo de amistad, entonces el siguiente paso del noviazgo podrá ser mejor, porque uno dentro de varios amigos escoge la persona que más compatibiliza con uno. Pero hoy en día ni son amigos, simplemente se conocen, se gustan y uno se pone en modo conquista y entonces enamoran o ennovian sin conocerse. Y cuando uno está enamorado, uno no ve los defectos del otro, porque el amor es ciego, dicen, y se casan, y cuando se casan recién descubren, oye, esto no es la persona con quien me casé. Y bueno, de ahí sigue toda la historia triste que muchos conocemos. Excelente, pastor. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué responsabilidad tienen las familias con el Dios creador? La Biblia dice en el Salmo 96:7, tributad, oh, a Jehová, familias panameñas que nos están escuchando, que nos están viendo, tributad a Jehová, familias, la gloria y el poder que solo Él merece. Entonces nosotros necesitamos colocar a Cristo en el centro de nuestro hogar, que Él sea el conductor, el consejero y el Dios de nuestra familia. Qué belleza es la familia. Aquel que ha crecido con una familia completa, creo que tiene un tesoro grande aquí en la tierra. Eso no tiene precio. Así es. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es la mejor decisión que deben experimentar los miembros de la familia? Miren, la mejor decisión que una familia puede tomar es la de hacer de Cristo el centro de su familia. Porque mira, el amor es egoísta, el amor humano. Siempre busca primero mi yo, y después mi yo, y tercero mi yo beneficiarme. Pero cuando Cristo está en el hogar, el autor del amor es Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si Cristo está en el hogar, Él nos dará a los miembros de la familia la capacidad para amarnos, para perseverar, para perdonar, para tolerar y para cambiar nuestros caracteres. Y si a eso le agregamos otro ingrediente, que es el servicio. Hay un texto en Josué 24:15 que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando la familia, aparte de su trabajo, de las ocupaciones, se pone como objetivo servir al prójimo, servir a Dios, eso es un pegamento indisoluble. Eso es una motivación, que toda la familia trabaje para Dios, trabaje ayudando a los demás, trabaje en un proyecto misionero, trabaje en lo que sea, pero juntos. Eso es algo maravilloso y se lo recomiendo.
Y es tan difícil, pastor, cuando todos los miembros de mi familia, por ejemplo, no son de la iglesia. Cuando solamente la mitad, la mamá, un hijo son de la iglesia, pero el papá y la otra hija no. Es muy difícil esa situación. Es difícil, pero no imposible, porque a veces las familias sin ser de la iglesia cooperan de repente en una labor social, cooperan en ayudar a un mendigo, a alguien que viene tocando la puerta, pero algo que la familia haga, independientemente si tienen la misma creencia religiosa, pero algo que la familia, un proyecto de familia, contribuye para unir a la familia. Queridos oyentes, hemos terminado esta primera lección de familias en misión. Hay una historia que nos trae este folleto y dice que Jim tenía una esposa, tenía 2 hermosas hijas y tenía una familia muy hermosa, pero tomó malas decisiones, decidió abandonar a su esposa, denigrarla, se fue de la casa a comenzar otra familia con otra persona y al final él quedó devastado, quedó destruido porque se dio cuenta de que había perdido algo muy valioso como lo era su familia. Dios ama y valora a la familia. Él la creó para su gloria. En Isaías 43:7, la Biblia enfatiza al decirnos: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Pastor, ¿qué último mensaje le quiere dar a todas esas familias que en este momento nos están viendo y sintonizando? Gracias, Eira. Miren, Dios diseñó el matrimonio para que sea un refugio de amor, de paz, de compromiso. No hay sitio bajo el cielo, dice un canto cristiano, más dulce que el hogar. Y la historia que acaba de comentar Eira es una advertencia para que nosotros cuidemos el tesoro más grande que tenemos en la tierra, que es nuestro hogar. Porque si uno triunfa en otros aspectos económicos, financieros, profesionales, pero pierde su familia, en realidad lo perdió todo. Por lo tanto, querido amigo, querida amiga, te invito para que tú cuides tu hogar como un tesoro, para que tú le dediques tiempo a tu familia y sobre todo para que hagas de Dios el centro, porque donde Cristo está, la familia está en paz. Porque cuando Cristo mora, no hay familia más feliz. Que Dios te bendiga y te permita hacer de tu familia un pedacito de cielo aquí en la tierra. Con Dios es posible. Hemos llegado al final del programa del día de hoy y ha sido un privilegio poder hablar sobre el origen de la familia y cuál fue el propósito que Dios creó desde el principio para la familia. No es casualidad que tú y yo tengamos una familia. Y ese es parte del diseño de Dios y servir juntos para su amor y su misión. Hoy más que nunca necesitamos hogares firmes, familias unidas y corazones que digan como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Gracias, Pastor Cristian, por acompañarnos en este espacio de Biblia contigo del día de hoy. Nos esperamos verlos el día de mañana nuevamente. Y si este programa te ha gustado y ha sido de bendición, te invitamos una vez más a escribirnos a los números 6976-3018 o visitar nuestra página web www.bibliacontigo.com. Ahí estaremos recibiendo todos tus mensajes y el día de mañana vamos a leerlos y te mandaremos saludo a ti y a toda tu familia. Nos encontramos, ¿verdad?, en el próximo programa con mucho más sobre familias en misión, Pastor Espejo. Hasta entonces, y recuerda, una familia en misión es una familia con propósito. Que Dios te bendiga. Para el alma que busca, aquí está el camino. Biblia contigo.